a la Biblioteca Moscal, con número de red 1707. Soy Betsy María. Les presento la sesión 4, la independencia de México, del taller Tres Culturas, la grandeza de México. Iniciamos. Muy probablemente, por la noche de cada 15 de septiembre de casi todos los años de nuestra existencia, ya sea que vayamos a los zócalos de nuestra localidad donde vivimos o lo veamos por televisión, el famoso grito de independencia que hacen los presidentes de la República y autoridades gubernamentales y hasta municipales de turno. Si nos fijamos bien y hacemos memoria, el grito decía: ¡vivas a los héroes masculinos que nos dieron patria! Mas actualmente, hace 3 o 4 sexenios aproximadamente, incluyeron a heroínas que participaron en la gesta heroica de independencia. Por lo general, y esto sucede en casi todo el mundo, los hombres son los que hacen las gestas más trascendentales. Por ejemplo, George Washington consumó la independencia de Estados Unidos. Napoleón Bonaparte casi conquistó toda Europa. Simón Bolívar independizó a todo el virreinato de Nueva Granada y Venezuela. O Miguel Hidalgo y José María Morelos participaron en la independencia de México, como si ellos fueran los únicos que habían actuado en esos acontecimientos. Y las mujeres se quedaban en casa sin hacer cosas salvo sus deberes de señoras de hogar. No opinaban ni comentaban nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué pasaba con las mujeres? Si bien la sociedad de aquellos días no les permitía inmiscuirse en asuntos de índole masculina, había mujeres que se reían de esa sociedad y daban rienda suelta a sus ideas, así como a sus opiniones, y participaban muy activamente en dichos asuntos. En esta sesión trataremos temas referentes a la culminación de la independencia de México, además de algunas mujeres que participaron muy activamente o más que cualquier hombre en el trabuco revolucionario de la independencia de nuestro país, y que su muy relevante actuar fue contundente para llevar a buen puerto la culminación de la lucha de independencia hace casi unos 200 años. Y para dar continuidad a nuestro códice que realizamos desde la sesión 1, colocaremos aquí las siguientes preguntas. Las mujeres en la independencia de México. Algunas de las heroínas que fueron parte importante en la lucha de la libertad de México. De una manera peculiar, a lo largo y ancho del país, celebraremos el 200 aniversario de la consumación de nuestra independencia, recordando con cariño a todos los héroes y heroínas que participaron en ella, extremando los cuidados, pero con el mismo entusiasmo de años anteriores. Quien asista al festejo del Día del Grito vitoreará más nombres masculinos, aunque la gestación y desarrollo de la Guerra de Independencia fue impulsada con el mismo talante heroico por hombres y mujeres. Sí, esto es así, porque, a lo sumo, escucharemos solo los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario. En honor a la verdad, es importante señalar que el número y el papel de la mujer en el movimiento independentista no fue menor. Hidalgo, Morelos, Iturbide y Aldama, por ejemplo, siempre estuvieron acompañados por un nutrido grupo de mujeres que fungieron como agentes correos, espías, asesoras, diseñadoras de logística, meseras, promotoras clandestinas, tertulianas, campaneras, enfermeras, cocineras, combatientes. Incluso algunas fueron amantes de militares de alto rango en las fuerzas realistas, con el fin de sacarles información clave y, de ser posible, cambiarlos de bando. Ninguna de las tareas que les fueron encomendadas y asumidas estuvo libre de peligros extremos, especialmente en lo que se refiere a la serie de consecuencias que debían encarar cuando eran sorprendidas traicionando la autoridad virreinal. Por ejemplo, Carmen Camacho, quien logró convencer a una cantidad de soldados para que pasaran al bando de los insurgentes, terminó siendo fusilada. El mismo destino tuvo Rafaela López Aguado, quien incluso prefirió que enviaran al paredón a uno de sus hijos antes de traicionar al movimiento. Manuela Niño, la cuetera, quien regenteó una casa de citas,
logró esconder a muchos insurgentes mientras estos huían de sus perseguidores. Mariana Rodríguez. Las mujeres en la independencia de México. Algunas de las heroínas que fueron parte importante en la lucha de la libertad de México. De una manera peculiar, a lo largo y ancho del país, celebraremos el 200 aniversario de la consumación de nuestra independencia, recordando con cariño a todos los héroes y heroínas que participaron en ella, extremando los cuidados, pero con el mismo entusiasmo de años anteriores. Quien asista al festejo del Día del Grito vitoreará más nombres masculinos, aunque la gestación y desarrollo de la Guerra de Independencia fue impulsada con el mismo talante heroico por hombres y mujeres. Sí, esto es así. ¿Por qué? A lo sumo, escucharemos solo los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario. En honor a la verdad, es importante señalar que el número y el papel de la mujer en el movimiento independentista no fue menor. Hidalgo, Morelos, Iturbide y Aldama, por ejemplo, siempre estuvieron acompañados por un nutrido grupo de mujeres que fungieron como agentes correos, espías, asesoras, diseñadoras de logística, meseras, promotoras clandestinas, tertulianas, campaneras, enfermeras, cocineras, combatientes. Incluso algunas fueron amantes de militares de alto rango en las fuerzas realistas, con el fin de sacarles información clave y, de ser posible, cambiarlos de bando. Ninguna de las tareas que les fueron encomendadas y asumidas estuvo libre de peligros extremos, especialmente en lo que se refiere a la serie de consecuencias que debían encarar cuando eran sorprendidas traicionando la autoridad virreinal. Por ejemplo, Carmen Camacho, quien logró convencer a una cantidad de soldados para que pasaran al bando de los insurgentes, terminó siendo fusilada. El mismo destino tuvo Rafaela López Aguado, quien incluso prefirió que enviaran al paredón a uno de sus hijos antes de traicionar al movimiento. Manuela Niño, la cuetera, quien regenteó una casa de citas, logró esconder a muchos insurgentes mientras estos huían de sus perseguidores. Mariana Rodríguez del Toro fue la orquestadora de un plan para secuestrar a Francisco Javier Venegas, entonces virrey. Tras ser descubierta, antes de delatar a sus compañeros, prefirió pagar su traición con una larga condena tras las rejas. Similares riesgos, así como un destino fatal, asumió Gertrudis Bocanegra, quien durante más de un año fue agente correo en Tacámbaro y Pátzcuaro, Michoacán. Altagracia Mercado, María Dolores Morán, María Luisa Martínez, María Tomasa Esteves, Ana María García, Brígida Almonte y María Ignacia Rodríguez de Velasco, entre otras muchas más, fueron mujeres valientes que resistieron la tortura y valientemente encararon el fusilamiento, movidas por el sueño de tener una patria propia y disfrutar la libertad. Lo plausible de estas heroínas novohispanas no solo vive dado por la resiliencia y valentía con la que participaron en el movimiento independentista, sino por su tesón por sobreponerse y derrumbar muchas barreras relacionadas con prejuicios de género. La propiedad, el gobierno y la guerra eran asuntos exclusivos de y para los hombres. En cambio, la mujer debía centrarse en serle fiel al otro destino, la crianza de la prole, los quehaceres de la casa, los compromisos con la iglesia, acompañar y halagar a su hombre, poco más. La independentista, novohispanas, diseñaron los nuevos caminos que habrían de seguir la historia de México, dando su vida para hacer valer su propia independencia y sentar así las bases de nuestra patria. A 200 años de la consumación de su gesta, el sueño de las heroínas novohispanas continúa vigente y más vivo que nunca. Día tras día, las mujeres de México siguen luchando con todas sus fuerzas, no solo para terminar de construir el país libre, digno, justo y próspero que todos exigimos y anhelamos, sino para que su papel sea, de una vez por todas, reconocido por su única e irreemplazable valía. Por todo esto, en estas fiestas patrias, es de justicia decir: ¡viva la mujer! ¡Vivan las mujeres que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres de México! Pablo Ayala. Ahora que ya escuchaste la lectura de las mujeres que nos dieron patria, continuaremos con nuestro códice en la página 15.
La Güera Rodríguez en la independencia de México. A pesar de lo que se pensaba, no solo fue una señora frívola burguesa, existen fuentes que aseguran que también estuvo interesada en la política de la Nueva España y financió parte del movimiento independentista que inició Miguel Hidalgo en 1810. Esto gracias a que fue la reina absoluta de los Aráuz. Años más tarde llegaría su momento de mayor poder en el país, ya que fue ella quien, con su dinero e influencias, convenció al virrey Apodaca de nombrar jefe del ejército realista al entonces coronel Agustín de Iturbide, con quien sostenía un romance clandestino, pues este se encontraba casado con Ana Huerta. Una vez concedido, fungió como orquestadora intelectual para la tan anhelada consumación de la independencia. Al convertirse en la más cercana e influyente consejera de Iturbide, le propuso incluir en el plan de Iguala que el Congreso fuera quien designara el nuevo emperador del país libre, pues la Güera Rodríguez tenía un alto nivel de persuasión con los integrantes de aquella cámara. Tal parecía que en esos menesteres jugaba al ajedrez, siempre estaba un movimiento adelante de su oponente. Al final sucedió lo que tenía planeado y logró que Agustín de Iturbide fuera el elegido, o en pocas palabras, ella decidió quién sería el primer emperador de México. Aquel resonar de cabalgata que anunciaba la triunfal entrada del ejército trigarante, encabezado por un gallardo Agustín de Iturbide, quien, en su soberbio acto de amor, desvió la ruta del continente para pasar frente a ese balcón donde la Güera Rodríguez, más bella que nunca, le esperaba. Él detuvo la marcha y, quitándose el sombrero, le entregó una rosa y le dedicó ese momento que sería parte de la historia de México. Última pregunta para nuestro códice, página 16. Es así como finalizó mi sesión 4.